Muy buenos días, bienvenidos a la última mañana, no la última sesión, porque la sesión es la penúltima, luego tendremos una conferencia de clausura, pero empezamos los trabajos de hoy con un panel estelar, pero a la vez también algo peculiar, por voluntad nuestra, de los organizadores, porque después de haber compartido durante 2 días tanta sesuda reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial, yo creo que todos nos vamos de aquí muy enriquecidos, casi con algunos así en los pasillos esta mañana, dijimos, oye, viste qué bien, pero a ti, ¿qué fue lo que más qué día, qué sesión ha sido? Y había y se oía que a mí la de esta me pareció, a mí o sea que cuando se genera este tipo de dinámica es maravilloso, pero claro, detrás de la reflexión profunda hay también trabajo de campo. Y trabajo de campo que muchas veces que no se ve, pero que está allí, que es indispensable. De quien mueve el cotarro de los eventos, de las ocasiones que se crean para el intercambio de ideas. Y para eso, con respecto a nuestros temas, hemos pensado que aquí tenían que estar los dos países hermanos, como son Italia y España, representan, al menos en el ámbito de la filosofía del derecho, los mayores agitadores culturales sobre el impacto de la inteligencia artificial. Y por eso yo no voy a presentaros, no voy a decir el profesor Casadei es esto, ha hecho esto otro, porque no nos daría tiempo, ¿no? No podría seleccionar. Tenemos aquí al profesor Fernando Llano, que es el pater patratus de las semanas de la inteligencia artificial. O sea, nosotros somos discípulos suyos en esto. Como si la semana de la inteligencia artificial de Sevilla es un espejo en el que ya nos gustaría mirarnos, no podemos, no estamos tan cerca de ese espejo por una serie de razones que aquí no vienen a cuento, pero sí que constituye un tipo ideal weberiano al que intentamos tender y le debemos agradecer haber tenido ya la idea. Pero el trabajo que ha supuesto ponerla en práctica, este año se celebrará la 4ª semana de la inteligencia artificial en Sevilla, que es un evento, creo que a la altura de la feria, ¿no? Y, por otro lado, cualquiera que no solo que conozca, sino que haya oído hablar de lejos del profesor Tomás Casadei, sabe que es impresentable. In senso etimologico, non ti si può presentare, ¿no? Es impresentable. Todos nosotros sabemos que su apellido es plural porque los Casadei son muchos, porque si no, no podrían hacer tantas cosas. Profesor Casadei, simplemente como está en nuestra casa, Fernando es más que de sobra conocido, ha transitado muchas veces por aquí, pero como sabéis es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y decano de la noble Facultad de Derecho de Sevilla. Profesor Tomás Casadei es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Módena y Reggio Emilia y es director del CRID, el Centro de Investigación Interdepartamental sobre Derechos y Vulnerabilidad, y desarrolla una labor inmensa desde el punto de vista cuantitativo y sobre todo desde el punto de vista cualitativo. Lo que les he pedido que hagan aquí para nosotros, para que los conozcamos bien, es que nos cuenten también cuál es el marco en el que se mueven como organizadores, como agitadores culturales del impacto de la inteligencia artificial, y que nos cuenten un poco sus experiencias, porque una cosa muy importante que era para nosotros, yo aquí soy el enano a hombros de gigante, pero queremos que estos enanos
puedan subirse a ese carro y queremos consolidar y esta mesa es un intento también de sellar, de que quede a sempiterna memoria un sodalizio también institucional entre las semanas de Sevilla, de Oviedo, del Smart Life Festival, del que nos hablará el profesor Casadei. Es un evento donde si no están los Rolling Stones, están los Beatles. Así que, nada, suya es la palabra. Primero que nos cuente un poco... ¿Cuántos son? ¿3, 4 horas? Sí, 4 horas y cuarto. Ni una hora. Por favor, muchas... Y de verdad, y yo quiero agradeceros a todos, sabemos cómo son vuestras agendas y que hayáis hecho un hueco para venir aquí, que en algunos casos ha sido complicado, pues es doblemente de agradecer. Pues yo, en primer lugar, Roger, y no es por simplemente la corrección institucional, es agradecerte a Miguel, agradeceros a todos los aquí presentes, que sois amigos, más de compañeros, pues que os hayáis acordado de mí un año más y que me hayáis invitado a ¿no? que bueno, que sirve un poco como repaso y como base de comunicación de todo lo realizado y de los proyectos que están pendientes de realizar, ¿no? Haciendo un poco un repaso de lo que ha sido todo este curso, ¿no? de acontecimientos que nos han llevado al día de hoy, pues hombre, yo diría que ya, sin necesidad de que se institucionalice, cosa que no estaría tampoco mal, yo creo, antes tú citabas a Weber, y yo creo que ahora también se podría citar al mes o así de haber fallecido a Habermas, porque siempre yo he sido muy lector de Habermas y una de las cosas que más me convence de Habermas es su idea de comunidad ideal, de comunicación, de sentar bases de racionalidad, de universalidad y de consenso para el entendimiento de las personas. Nosotros esa base la hemos tenido que yo creo que en un momento auroral, como diría María Zambrano, de la inteligencia artificial, hace aproximadamente 8 años, yo sitúo más o menos así como hace unos 8 años, en 2018, empecé a trabajar en temas que eran tangenciales a la inteligencia artificial, era el transhumanismo y después la epigenética, que fue el primer proyecto que pedí, ¿no? Entonces, ambas cosas, digamos que terminaban desembocando necesariamente en algo muy extraño entonces, que era la IA. Yo como discípulo de Antonio Pérez Nuño, digamos que me he formado, siempre fui un poco reacio digamos, impermeable a las cuestiones de informática jurídica, ni maestro y demás, porque siempre he tenido y tengo, vaya, una tendencia muy acusada al estudio de la historia del pensamiento jurídico. A nuestro querido Tomás lo conocí precisamente en ese lance, ¿no? Yo creo que fue en 2016 que tuvimos una reunión constitutiva de lo que después fue diacronía y eso fue en Pisa, y bueno, lo que era la historia del pensamiento jurídico. La primera vez que estuve en Módena fue para hablar de Cicerón. ¿Te acuerdas, Tomás? Era sobre Cicerón. Bueno, y entonces, en este ítem, ¿por qué estoy contando todo este rollo? Porque llega la inteligencia artificial y a ver eso cómo se conecta con el derecho. Entonces, yo imagino que cuando Antonio Pérez Nuño llega desde Bolonia, terminado su tesis doctoral en el año 71, y pudiendo dedicarse a temas más ortodoxos, no trabaja más temas, pero empieza a trabajar la informática jurídica, pues probablemente encontraría la incomprensión, cuando no la hilaridad de muchos de sus colegas. Alguno de sus discípulos se convirtió en ágrafo porque cuando aparecieron las primeras oportunidades de solicitar los sexenios, se le denegó el sexenio a uno de estos compañeros ya jubilado, precisamente porque decían que eso no era verdaderamente derecho, ¿no? Yo recuerdo que por aquel entonces, en 2018, un compañero de hecho en el cantín me dijo, pero inteligencia artificial, pero si ¿eso para qué es? Digo, entre otras cosas, porque cambia el mundo de la experiencia jurídica también en el ámbito del negocio, ¿no? También en el ámbito de la empresa, tú verás. Bueno, en definitiva, nosotros nos quedamos en campo, a nosotros, los filósofos del derecho, y a los constitucionalistas, digamos, abierto un melón por abrir, que si no lo abríamos nosotros,
probablemente otras áreas terminarían haciéndolo. Ahora que estoy viendo a Miguel y a su escuela, la cuestión de los derechos fundamentales es una cuestión que empiezan a abordar ellos, empiezas a abordar vosotros. Hay un trabajo clásico del compañero de Granada, no recordará el nombre, ya es un catedrático mayor, pero el primero que trabaja esto es, y pone, digamos, la bandera, como cuando se llega al Polo Sur y se pone la bandera, pues esto es derecho constitucional y a partir de ahí res nullius, ¿no? Y por parte nuestra, todas las cuestiones que vosotros habéis estado trabajando durante tantos años, los discípulos de Solo, en torno a la guerra, el derecho justo y demás, como vimos en Villa Ruspoli, yo creo que fue en el mes de noviembre pasado, también eso subvierte, también eso cambia incluso las propias reglas de la guerra. Recuerdo que fue uno de los temas que estuvimos trabajando, si no el primer y el segundo día, ¿no? Como incluso los propios principios del jus in bello habían cambiado y ahora lo estamos viendo de una forma fehaciente, ¿no? Cuando se utilizan la inteligencia artificial para precisamente un efecto con un final bélico, ¿no? Y, por supuesto, la primera ley de Asimov ya ha sido transgredida, por lo cual esto de que ninguna máquina ya ha caído absolutamente por su propio peso. Oye, ya me estoy extendiendo mucho. ¿Qué va? Ah, bueno, te veo ahí mirar el reloj. Bueno, en definitiva... No, porque no descansamos nunca. Quieras o no, nos quedaba a los filósofos de derecho un espacio, una ventana abierta que era la cuestión de la ética de la inteligencia artificial y las cuestiones vinculadas pues, a la teoría de la justicia, conexas también al derecho constitucional. Bien, planteado eso, esa que dicen ahora ventana de oportunidad, había que empezar a desarrollar proyectos, ideas, ¿no? Y ahí, en paralelo, y eso aquí los más mayores lo hemos compartido, desde la Semana de la IA en Sevilla, que empieza en 2023, ahí empezamos a establecer los polos de Oviedo, Módena, también Florencia, que está aquí presente Estefano. Y Sevilla, pues un cuadrado, vamos a hacer un cuadro, tiene cuatro ángulos para, primero, poner en común proyectos, incluso establecer un cronograma de actividades. Ahora tenemos el cronograma que os voy a leer para que sepáis lo que hay de aquí, por ejemplo, hasta septiembre. Tenemos un montón de cosas. Y aterrizar todo eso en cosas concretas, ¿no? Y además hemos tenido la suerte, todos aquí presentes, porque todos somos parte interesada en esto, ¿no? Hemos tenido la suerte de contar por el camino con muy buenos amigos y aliados, ¿no? Hemos conocido ayer, hemos tenido la oportunidad de disfrutar, por ejemplo, de Iván García del Blanco. Yo siempre le agradecería a este hombre que, siendo europarlamentario, me habéis oído hasta la saciedad de decirlo siempre, pero a mí aquello me conmovió que, siendo un europarlamentario, un ciudadano cualquier europeo que escribe, de los cientos de millones que hay en Europa, un ciudadano que escribe, y al poco tiempo me había respondido. Recuerdo que era para invitarle a un curso de verano en La Rábida, Huelva, y el tipo se presentó allí. Entonces, estábamos hablando del ponente español del reglamento de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué le preguntaste al estudiante? Le pregunté al estudiante, ¿ustedes han visto aparecer por aquí al ponente? Y dice, no, soy yo. Venía absolutamente desarrampado, una cosa. Yo estaba preocupado, había llamado ya a la rectora, que son ya personas de aquí no ha venido nadie, tú sabes si se le ha transmitido que tiene que estar aquí para la clausura. Y allí estaba Iván en la entrada, mirando el teléfono, y yo digo, no le tenía localizado al saludo, había estado la semana en este científico Z, que viene aquí para coger certificado. Pues era él, ¿no? Así fue la cosa con Iván. Bueno, si algo ha tenido y tiene de bueno todo esto es la comunidad, lo que decía antes, ¿no? O sea, la comunidad científica, pero una comunidad solidaria, que decías tú, muy bien, Roger, basada en las sinergias y en el buen entendimiento y en la amistad, sobre todo la amistad, en el sentido ciceroniano. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de proyectos, ¿no? De proyectos propuestos por digamos, estos cuatro ángulos de este cuadrado, de estas cuatro instituciones a las que he hecho referencia antes. Semana de la Inteligencia Artificial, que tiene su paralelo en esta Semana de la Inteligencia Artificial y en el Smart Life Festival de Módena, ¿no? Que ya ha tenido varias ediciones y que también nos pone en conexión con el Colegio San Carlos.
el Colegio San Carlos estará representado ya, Polastri se llama, ¿no? Tomás Pollastri es el representante de esta fundación, de la fundación, no esta, la fundación por excelencia en Italia de todas las fundaciones universitarias, creo que es la más importante, pues estará en la Semana de la IA y vosotros lo veréis. Esto nos sirve para ir extendiendo una red de colaboración y una red de partes interesadas en un proyecto basado fundamentalmente en principios, en valores, en derechos, ¿no? Y además colateral, es decir, contando, como ya vimos ayer, la compañía que venía de Castilla-La Mancha, hoy no la voy a decir, probablemente ya haya salido. No, es bien, sí. Contando no solamente con compañeros de la rama jurídica, sino también de la rama científica, tecnológica, médica, humanista, porque ya todos sabemos que la inteligencia artificial es un objeto de conocimiento pluridimensional, ¿no? Bien. En marcha, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo después de 4 o 5 años de trabajo en común? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, bueno, aparte de estos encuentros, distintos proyectos incluso académicos, incluso desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Yo, cuando pensé en el tema de la Semana de Inteligencia Artificial, cada una de las ediciones ha tenido una finalidad. Al final todo se ha resumido en una finalidad. La primera edición, en la que estuvisteis presentes algunos de los que aquí me acompañáis hoy, tenía como finalidad convencer a la comunidad universitaria, al menos en Sevilla, de la necesidad de que hubiera un máster de inteligencia artificial que no fuera científico y tecnológico, porque como juristas no hacemos ciencia, nos dicen, pues ¿para qué queréis hacer inteligencia artificial vosotros, ¿no? La directora del Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, que tiene su sede en Sevilla, ellos son funcionarios de la Unión Europea, pero que están en Sevilla, el JRC. Recuerdo que cuando vino a inaugurar esa jornada, Emilia Gómez, nunca tendré palabras suficientes para agradecérselo, recuerdo que le dije a Emilia, en realidad la finalidad de esta primera edición es esta, queremos hacer un máster universitario, vamos. Y me dice, ¿sobre qué? ¿Sobre la inteligencia? Sí, tenéis que buscar algo más. Digo, bueno, inteligencia jurídica, algo más. Y dice, ¿por qué no ética? Ética. Entonces, te lo estaba diciendo una persona que dirige precisamente la sección de la Unión Europea de la que salen todos los proyectos normativos. Salen de allí. Y que una persona eminentemente tecnóloga te dijese la importancia que tenía la ética en la formación de juristas especializados en IA, pues era un dato importante, ¿no? Y lo pusimos en marcha. Inicialmente este máster, ahora ya estoy pensando porque esto no es una marca compartida entre las partes aquí representadas, ¿no? La necesidad de que haya más másteres que vayan en esta misma línea, porque los másteres tienen una cuota, una capacidad de alumnos y no la puedes aumentar más. Y todos los años, vamos, este es el segundo, quedan fuera muchos alumnos que solicitan entrar en el máster. Inicialmente el máster iba a ser un máster interfacultativo. O sea, la idea era que entre los distintos, entre las partes más interesadas dentro del ámbito universitario y más afectadas por la inteligencia artificial, pudieran tener presencia en ese máster, ¿no? Por motivos políticos, cuando se solicitó a la Junta este máster pasando por la Universidad de Sevilla, y estoy a vuestra disposición para todos los vericuetos y rollos políticos, cómo entrarle a Principado, a Asturias, por dónde tal, eso me lo conozco bien por necesidad. Cuando a la Junta de Andalucía le llegó el proyecto, dice, muy bien, pero ¿qué había pasado? Lo estoy contando el cuento de la abuela Ceballeta. ¿Qué había pasado? Que a Granada, que tiene un polo de investigación brutal, porque ellos en toda Andalucía son los que se han especializado en datos. Entonces, cuando todo parecía pensar que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la ESIA, iba a tener su sede allí, ¿qué pasa? Que se la llevan a Galicia, se la llevan a La Coruña, a la patria de Daniel. Y entonces los granadinos quedaron como muy afrentados. En la Junta de Andalucía hay este Moreno Bonilla tiene una estrategia que es la de la orientalización. Eso suena así como muy... Los orientales de la franja oriental son los uruguayos. Los uruguayos de la franja oriental del río de la Plata. Sonaba un poco raro. ¿Qué quiere decir orientalización? Que
es estratégicamente para la Junta muy importante que las inversiones, que las apuestas fundamentalmente de este tipo, académicas y más, pasen por Granada. Como había sido la gran afrentada a Granada, entonces nos dijeron, bien, pero tenéis que ir con Granada. Tenéis que ir con Granada. Por lo cual ya nos despedíamos del máster interfacultativo, lo cual hacia universidad. Nosotros tenéis la fortuna de que sois una comunidad autónoma uniprovincial. Entonces, salvo que en un determinado momento os digan, no, tenéis que ir con las privadas, que empiezan a aterrizar ya, nos decía ayer un taxista que nos llevaba a casa de Roger, salvo que nos digan, no, tenéis que ir con las privadas, esto lo tenéis más fácil, ¿no? Pasó a ser un máster interuniversitario, que también era interesante porque la única universidad que puede poner dinero, porque todo esto es a coste cero, y para coste cero sería también Oviedo, eso casi seguro. La única que puede contratar es la Universidad Internacional de Andalucía. La Universidad Internacional de Andalucía nos pone solo una condición. Para evitar endogamias no se puede contratar en el módulo de los tecnólogos, a ningún tecnólogo que sea ni de la Universidad de Sevilla ni de la Universidad de Granada. Eso tiene también fácil solución, porque a través del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta, Manuel Ortigosa, pues él es el que hace el ranking de profesores que finalmente imparten las distintas materias de inteligencia artificial dadas por los tecnólogos en este máster, ¿no? Y bueno, la cosa empieza a funcionar a 3 bandas. Vamos haciendo durante el año 24 y mediados del 25 los trabajos en común, Sevilla-Granada, Granada a su ritmo, pero finalmente lo conseguimos, ¿no? Decía, y esa es una propuesta que venía a haceros, aunque yo con Roger ya lo he hablado, que merece la pena que a eso, si lo consideráis oportuno vosotros, sobre todo que sois muy activos, constitucional y filosofía en derecho, le diréis una vuelta a hacer algo parecido a eso. Si no a eso, si no más de eso, pero sí a lo mejor contar con otras facultades y proponer un máster de esas características. ¿Por qué? Porque si hablamos, y vosotros lo sabéis mejor que yo, con cualquier bufete de abogados de las grandes firmas que tenga el Principado, probablemente os dirán que están necesitados de personal especializado, es decir, abogados especializados en inteligencia artificial jurídica. Eso es algo que ahora mismo no tiene. Y eso es una demanda del mercado de trabajo, pero urgentísima, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante por eso y también por crear profesionales que tengan una formación en inteligencia artificial legal, pero también ética, en otras muchas materias. Eso es un campo totalmente por explorar y creo que no se tiene que renunciar a liderar esa propuesta y esperar que, como siempre, pues sean Madrid o Barcelona las que lo hagan, ¿no? Ya como lo hace Madrid y Barcelona, pues estará bien, nosotros lo vamos a hacer también. No hay que nunca dar un paso atrás y esperar que otros lo hagan, porque es posible. Al principio es complicado, pero es muy posible hacerlo. Y después, en lo que se refiere a los primeros resultados de esta colaboración a 4 bandas, tenemos algo en lo que estáis muchos de los aquí presentes implicados, que es lo que vamos a presentar en la 4ª edición, que tiene lugar del 14 al 18 de septiembre, de la Semana de la IA, que es el glosario básico de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este máster que tiene ya ahora, en septiembre empieza la 2ª edición, tiene un libro de referencia, va a tener un manual de referencia, bueno, un manual, eso suena como muy pretencioso, un glosario de referencia, básicamente porque los alumnos, los de ahora, igual dentro de 5 años ya no va a ser el caso, cuando llegan el primer día, utilizan como cualquier persona de la calle, ¿no? Leo en el asunto los términos de manera impropia o incluso a veces errónea, ¿no? Entonces, aprovechando ese mandato de la alfabetización digital, que a mí no me gusta nada, y además primero reconocer, pero es Iván, me gustaba eso de ilustración digital más. Ayer ha usado ilustración. Y que es más bonito, porque lo otro es como retroceder a la España pregrausista, ¿no? Que no sabían leer ni nada. Bueno, pues a ver, pero aprovechando lo de la alfabetización digital, o por lo menos lo de la fractura digital y tal, pues es una manera de aproximar una serie de términos que son muy habituales en el lenguaje cotidiano de quienes estamos en este lío, ¿no?
Y entonces yo creo que eso era interesante hacerlo. Y hacerlo dentro de la presentación de esta obra, que además coincide por fechas con el comienzo del máster de la segunda edición en la semana de la vida. Pero hasta ese momento, y como muestra de la vitalidad, de la sinergia, del entusiasmo de nuestro grupo, porque es un grupo muy extenso ya, ¿verdad? Afortunadamente va creciendo, tenemos ya una serie de próximos compromisos, ¿no? El más inmediato es en Florencia, por invitación de Stefano. Tendremos un encuentro a finales de mayo. En junio, finales de junio, en Estambul. En septiembre tenemos a principios de septiembre en Catanzaro un encuentro. Del 14 al 18 de septiembre, y yo creo que ahí estaremos casi todos los aquí presentes, porque nos interesa mucho y eso es algo que nosotros los tres hemos compartido mucho. Miguel, más que decirlo, es hacerlo. Miguel no lo dice, Miguel lo hace. Ayer venía hablando con Daniel, ¿no? Apostar por la juventud, apostar por los jóvenes investigadores, los jóvenes doctores. Llegar eso. Llega un momento de tu vida, a un nivel de tu vida, tú dices, pues hay dos opciones. Una, absolutamente legítima, es decir, mira, yo me dedico a mis cosas y desconectas de lo que mucho te ha costado, a la comodidad y fuera. Y otra es tirar, porque como nos creemos la universidad pública, y aquí no es nadie eterno, pues si tú te crees en la universidad pública, tendrás que formar a gente suficientemente buena, incluso mejor que nosotros, esa es la idea, para que tiren del carro con las dificultades que ya se encuentran y las que lo vais a encontrar, porque desgraciadamente yo en esto soy muy pesimista, la pública está súper amenazada, yo vengo de Sevilla malísimo, vamos. Y este fin de semana sale una entrevista que me han hecho, no sé cómo va a sentar el rectorado, pero tuve que decirlo, luego os comento. Y entonces, por consiguiente, es importante que esa cantera, que podría ser mucho mayor, desgraciadamente las opciones para qué vamos a hacer ahora aquí terapia colectiva, pero los pocos que llegan, lo que hacemos, hacerlo precisamente, fundamentalmente dirigido a nuestros jóvenes, ¿no? Ya no tan jóvenes, no vengáis tan arriba a los jóvenes de aquí presentes, pero bueno. Entonces, está muy contenta, pero bueno, esa en realidad es nuestra ilusión. Es decir, bueno, oye, aquí más que transmite, igual también es pretencioso. Se da la mano para que el que llegue y aporta, ¿no? Esto lo hemos venido haciendo. Bien, esa es la idea del 14 al 18. El año pasado fue muy bien, gracias a Miguel, aquí presente, gracias a Cristian, los dos, que tiraron mucho, y Pablo Violler, que ya está en Chile, porque tuvieron la tarde del viernes, y este año me gustaría que fuera igual, sin apagón, esta vez sin apagón, sin blackout, pues que hicierais lo mismo, ¿no? Entre otras cosas, pero que nos esperen antes de empezar este año. Entonces, bueno, esto es una continuación para ya en este caso, fijaros bien, el objetivo de la cuarta semana en realidad sería poner de manifiesto la importancia que tiene, la oportunidad que tiene de cara al enriquecimiento de planes de estudios. Cuando salgan, y la próxima ventana se abre en 2027, el nuevo mapa de distribuciones de la Junta de Andalucía, que eso lo tuvierais en mente para, si no un máster, un título, microcredenciales queda muy poco, pero bueno, otra posibilidad, no sé, eso habría que hablarlo con Javier, con el decano vuestro. ¿Una asignatura optativa la tenéis? Creo que es más fácil mover la montaña que introducir una asignatura optativa en un grado. Lo sé. Lo optativa, eso se puede. Y cambia la memoria. Yo estoy hablando de cosas que igualmente es un jardín. O sea, hablar de así, en realidad tendría que ser así. Lo que pasa es que luego somos como somos. Yo lo haré. Yo la cambio, si me dejan la cambio la memoria, pero seguro que hay que aprender a cambiar una memoria, ¿no? Eso no es el problema. El problema es Convencer a alguien de que la asignatura... Ahora que no nos escucha nadie. La memoria del máster, por ejemplo. No, tiene que estar hacia arriba. Pero no es para que te oigan ellos, es para la grabación. La memoria, pues, igual, ahora que se me está grabando, igual no tenía que decir. La memoria del máster está hecha. O sea, sí. La hicimos. La tenéis. Sí.
Pero volvamos al tema del grado, que es muy importante. O sea, nosotros hemos empezado la casa por el tejado. ¿Por qué hemos empezado la casa por el tejado? ¿Por qué primero el máster? Pero oiga, ¿cómo un máster y no tiene usted grado? Pues porque es muy complicado la peña, cuando te pones por los departamentos, que te dan sus créditos, porque con todo mi respeto, la letra de cambio es súper importante. ¿Cómo no vamos a dar la letra de cambio? Hombre, pero la IA, ten en cuenta que ya forma parte del negocio. No, esto... Entonces, eso quieras que no es un tiro de floja y conlleva también un coste, tiene un coste. No es nada fácil que los departamentos dejen crédito. Tú necesitas 6 créditos, ¿no? Entonces, esa arquitectura no es tan fácil, sobre todo cuando ya tenéis una serie de optativas que están a lo mejor muy asentadas y abrir eso siempre supone enfrentarse a los espíritus más inmovilistas. Pero si no lo hacemos con cierto tacto, hablando, hay que hablar mucho, pues las cosas no cambian. Y yo soy el primero el que me pongo los deberes, ¿eh? O sea, yo no quiero solo una optativa, yo quisiera que inteligencia artificial jurídica fuera una asignatura más de las que tenemos en el grado. Es que es importante hacerlo y tenemos que hacerlo cuanto antes, ¿no? Bien, glosario, lo del máster y una última cosa, que es así también, antes de terminar, quisiera proponer. Son muchas las cosas que os he dicho, igual al final no queda nada claro. Creo que estaría muy bien que pensásemos en algún momento en impulsar un proyecto europeo de investigación. Entonces, un proyecto europeo de investigación que hay un aliado más que no hemos citado. ¿Quién se va a Coimbra? Me parece que era Cristian. ¿Quién se va a Coimbra? Javier, que también es... Ya está. Que lo conocen Cristian y lo conocen muy bien, vaya, y Miguel, ¿no? ¿Por qué Coimbra? Porque en Coimbra tenemos el Centro de Derecho Biomédico, donde está Andrés Díaz Pereira, y Andrés Díaz Pereira conoce nuestro proyecto, ha estado en Sevilla, ha estado en Módena, va a estar otra vez en Sevilla en septiembre, y yo creo que es un aliado estupendo de cara a que, si en un proyecto europeo, María José, tú nos dirás, son como 3 países o 3 universidades, pero de 3 países diversos, esa triada la tendría. Y sería... Bueno, María José ya habló ayer, perdón, tú nos desmientes si sí o si no, yo hasta donde llego, ¿no? Que un proyecto europeo estaría bien. Un proyecto europeo que, por ejemplo, lideraseis vosotros, que tenéis a Sigma Grupo o los de Módena, pero nosotros eso lo apoyaríamos, ¿eh? Estaría muy bien. Entonces, un poco por sintetizar todo lo dicho y ya termino, ¿no? Hemos hecho un repaso por lo que ha sido la historia de esta comunidad, la comunidad del lugar del anillo, de la inteligencia artificial, donde se juntan elfos, enanos y hombres, pues ahí estamos todos. Después hemos hecho un recorrido también por lo que han sido las propuestas que hemos realizado, o sea, los proyectos que hemos realizado, los que tenemos ahora mismo ya en curso y 3 propuestas que he lanzado, ¿no? Dado que estamos aquí, en Oviedo. Un máster que podría servir para la zona norte, que ahora mismo no existe. No existe, dirá, por ejemplo, ¿cómo que no existe? Está de La Coruña. No, yo he sido docente de La Coruña. Está muy bien, pero no es de inteligencia artificial legal. No lo es. O sea, es otra cosa y está muy bien, a todos mis respetos. Pero no existe nada de esto, nada de lo que esperan, por ejemplo, el mercado de los servicios jurídicos en ese ámbito, ¿no? Y entonces es tan importante que se cuente con otros profesionales, como habéis contado en la semana de inteligencia artificial segunda de aquí. Ya esto lo habéis hecho, estaría muy bien. Recuerdo que en su momento teníamos ¿cómo se llama esta? La que ahora es vicerrectora, Miguel. Irene, ¿te acuerdas que habíamos concurrido algo? Que aquel proyecto al final el ministerio al final no lo... Sí, ni siquiera lo había publicitado, pero luego como que se retiró o algo así. Entonces, ¿ya existía alguna tentativa en ese sentido? Pues, máster. 2, el tema del grado, yo creo que sería importante que lo planteásemos en algún momento. Y tercero, el tema del proyecto europeo, ¿vale? Bien, pues ese sería un poco el planteamiento que le preguntaba estos días atrás a Roger, que se esperaba un poco de la intervención de hoy, que se le vamos a plantear desde el punto de vista institucional.
pues lo he hecho lo mejor que he podido en ese sentido, desde el punto de vista institucional, planteando también propuestas en las que otra cosa no, estos años otra cosa no, pero digamos, curtirme en el tema de gestión y tratar al politiqueo de la universidad y demás, en todas es exactamente igual, más chica, más grande, pero en todas funciona exactamente igual. Entonces, yo creo que el producto, si me permitís la expresión, es francamente bueno, lo que se le propone a la universidad, que es algo bueno para la universidad, que lo apoye, y que además cuenta este proyecto que se puede lanzar desde aquí con el apoyo de otras universidades con las que venís trabajando a lo largo de los años, ¿no? Y de la que ha salido un grupo humano, yo creo que excelente. Así que, bueno, con esto cierro la intervención y quedo a la espera de lo que después comentemos en el debate y para escuchar a Tomás con mucho interés. Pues, Efectivamente, has cumplido con creces con lo que yo te había pedido, que era venir aquí no en calidad de autor, de filósofo del derecho, sino de project manager, porque también sabes hacer eso, ¿no? Así que creo que en fin, nos has animado a todos. Esperemos que a los más jóvenes, que ya no lo son tanto, también. Y ahora le cedo la palabra al elfo, como ha dicho que somos el enano y el elfo. Sí. Buenos días. Project Manager. Il progetto, parlerò in italiano, le slide sono in spagnolo, ma questo non c'è nelle slide. Serve molto lavoro, molti lavoratori e lavoratrici per realizzare grandi progetti. E quindi io penso che questa mattina siamo qui per ragionare insieme a un tavolo di lavoro. Quindi ho inteso in questo modo il mio intervento. Sarà molto pratico perché questi progetti che sono già emersi hanno bisogno, tanto lavoro, di persone in carne ed ossa e di una visione d'insieme, di un sistema. Penso che non l'ho scritto nelle slide, è una riflessione nata da quello che Fernando ha detto, da quello che Roger e Miguel e tutti voi state facendo qui. Vi ringrazio molto per questo invito, da quello che facciamo in Italia, proviamo a fare in Italia con Stefano Pietropalo, Valeria Barone. Abbiamo forse bisogno di connettere vari elementi che già sono stati introdotti. Abbiamo già una base di partenza, 3 settimane per ora. Firenze, che in Italia un faro per l'informatica giuridica, Cantabria è un punto di partenza. Questo secondo me è fondamentale. Abbiamo già degli elementi. Il master, glossario, alcune riviste già esistenti, una voluta proprio da Stefano Pietropalo, e nel prossimo numero ci sarà un articolo di Miguel Presno sui temi del diritto artificiale, convegni internazionali, un progetto europeo. Ora, sono tanti nomi e forse dobbiamo fare lo sforzo di connetterli con una visione d'insieme. Io proverò a così fornire alcuni spunti che mi pare possano essere ricondotti a una grande domanda, a un grande interrogativo che ci riguarda e che riguarda la nostra società. Qual è il ruolo delle università pubbliche in Europa e nel mondo nell'epoca
delle reti e questo ovviamente è una visione strategica, come è possibile ottenere maggiori investimenti in ricerca e formazione anziché in apparati di distruzione di massa. Cooperare anziché competere e confliggere. Questo è lo scenario che vi proporrò. E visto che bisogna essere però concreti, provo a seguire un percorso che raccoglie alcune sfide che abbiamo cercato di interpretare, che stiamo cercando di interpretare a partire da Modena, ma in dialogo con molti amici che sono qui, amiche, associazioni, istituzioni, e quello che possiamo mettere a disposizione di quella visione di insieme. Parto perché credo che questo fosse il mio compito, in questo caso come operaio modenese, di portare l'aspirapolvere che devi vendere. Smart Life Festival è un festival che si tiene a Modena e è arrivato all'11ª edizione. L'11ª edizione si svolgerà dal 15 al 18 ottobre e ci saranno 2 guest star, il professor Roger Campione e il professor Miguel Presno. Posso venire con la chitarra? Perché no? Vedrai che non è un'idea alzana. E poi a partire da qui farò alcuni cenni al centro di ricerca che è stato menzionato. E la parte però, se volete, più di riflessione, sarà il terzo punto di questo percorso, come l'impatto delle tecnologie, che è al centro delle settimane di Oviedo, implica un cambiamento, una trasformazione dei soggetti, delle professioni, non solo delle professioni universitarie educative, e soprattutto la necessità di ripensare i bisogni formativi in un'ottica di formazione permanente e continua. Questo è l'asse strategico che, diciamo, organizza un po' la mappa. Necessità educative, professioni che cambiano e che hanno costantemente bisogno di aggiornamenti quasi quotidiani. Come l'università si organizza per contribuire a dare questo tipo di risposte. Poi ci sono 4, è una selezione casi che rimandano a 4 progetti che abbiamo realizzato. Uno di questi lo abbiamo presentato l'anno scorso qui e mi fa piacere dopo un anno dirvi quali sono stati alcuni esiti e questo progetto è un progetto al quale molto abbiamo lavorato ed è un progetto a cui ha molto lavorato la dottoressa Barone, che colgo l'occasione di ringraziare. Sì, davvero merita un applauso. Domenica davvero abbiamo lavorato tanto e lei soprattutto ha lavorato tanto. Questo progetto è Safely, un progetto finanziato dall'Unione Europea. È un progetto che riguarda la sicurezza, che noi abbiamo interpretato però come consapevolezza dell'uso delle tecnologie. E vedrete in questi 4 progetti ci sono le famiglie, i giovani, gli anziani e tutti noi in quanto cittadini e cittadini. L'ultima slide riguarda un'idea che vi propongo come idea sulla quale possiamo ragionare insieme, perché oltre agli elementi che già sono stati messi sul nostro tavolo di lavoro e che già ci sono, quelli sui quali possiamo lavorare, il progetto europeo, forse vale la pena ragionare delle cliniche legali. So che voi qui avete già esperienza, sono esperienze secondo me straordinariamente importanti. Forse è giunto il momento di intensificare il lavoro delle cliniche legali in ambito digitale, credo che voi abbiate già
un'esperienza peraltro in corso, e ragionare un po' su questo come ulteriore tessera del mosaico nel tavolo che stiamo in qualche modo condividendo. Questo è un po' il percorso, vi do una ventina di minuti, scusatemi per la lunga premessa, ma mi premeva mostrarvi un po' come abbiamo provato a interpretare queste sfide sempre in un dialogo che va ad intensificarsi. Parto da Smart Life Festival. L'edizione 2026 sarà dedicata a intelligenze al plurale, uscendo un po' anche dalla narrazione ideologica della intelligenza artificiale, che è una delle possibili modalità di intendere le intelligenze, e l'intelligenza umana, il controllo umano, l'eccesso di umanità, quello di cui Fernando Iliano ha scritto, quel surplus, no? Quell'elemento imprescindibile dell'umano sarà al centro e prima dei ragionamenti sull'intelligenza artificiale. Questo festival si realizza a Modena, è uno spazio di informazione, di scambio, di approfondimento, e ovviamente in quanto docenti universitari, in una delle loro vesti, Roger Campione e Miguel Presno saranno ospiti di un momento di approfondimento. Stefano Pietropaoli qualche anno fa è stato ospite, l'anno scorso Fernando Iliano, e riflessioni sulle tematiche che vedete per dire, molto rapidamente descritte, che toccano tanti ambiti: la scuola, la politica, l'economia, le professioni, il design, l'ecologia, ma anche la musica, le arti. E quindi c'è la possibilità di vedere altro oltre all'approfondimento, certo, perché questa iniziativa cerca di parlare a tutta la cittadinanza, a tutte le generazioni, anche con performance musicali, artistiche, perché l'idea è una visione aperta, accessibile e, perché no, creativa e divertente delle tecnologie e dell'uso delle tecnologie. Quindi la caratteristica di questo festival, che è nato proprio come festival, Modena inizialmente, Smart Life Festival è l'attuale denominazione, è proprio quella di parlare in senso molto ampio con tutti gli strumenti a disposizione. È organizzato dall'università, ma soprattutto dalla fondazione, con una fondazione Demo Center che si occupa di dati e di uso dei dati, dalla Camera di Commercio, dalla provincia di Modena, e quindi una rete che caratterizza poi le settimane. Ricordo l'anno scorso abbiamo presentato la vostra settimana nel vostro centro. Queste sono alcune immagini che vedete prevedono la compresenza anche, dire, significativamente di costrutti macchinici non umani. Qui ne vedete uno. Modena è una piccola città italiana con un'antica università. Abbiamo celebrato l'850esimo l'anno scorso, ma è anche un territorio che molto investe nel settore medicale, biomedicale. C'è un centro molto importante, diciamo, di ricerca e di produzione di strumenti per il sistema sanitario. Il tema della robotica sanitaria, di come le costruzioni robotiche interagiscono anche nel settore medico, è uno degli assi di riflessione. È anche una città che molto investe sulle auto a guida autonoma. Questo significa ragionare su questioni molto concrete, e nelle discussioni che si fanno durante il festival sono presenti queste tematiche. Fondamentale il lavoro con le scuole. Questo è un evento al quale abbiamo partecipato con Valeria Barone, quindi in costante dialogo, la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani, che credo sia un elemento molto importante. Questo era lo Smart Life, vi ho dato le date, siamo a disposizione e non vado oltre, ma poi se avete domande ragioniamo insieme.
Come università collaboriamo a questo evento con un centro di ricerca interdipartimentale che unisce giurisprudenza, ingegneria ed economia, enti, associazioni, molte associazioni. Lavoriamo sulla vulnerabilità e la discriminazione, anche sulle discriminazioni cosiddette invisibili, quelle di cui si parla poco. Uno, diciamo, degli ambiti su cui stiamo lavorando è il divario digitale con riferimento alle persone anziane e con disabilità, per portarvi un esempio. Che cosa cerchiamo di fare? Ricerca, ma anche elaborazione di strumenti e di linee guida. Ecco, questo credo che sia un altro punto sul quale potremmo lavorare insieme, perché il compito dell'università pubblica oggi è forse anche questo, cioè di fornire ai decisori politici non solo delle riflessioni o degli approfondimenti o delle ricerche, ma anche alcuni elementi che vanno nella direzione di linee guida. Perché nei vari ambiti c'è bisogno di alcune coordinate che spesso ad oggi non ci sono. Questo per, come dire, svalutare il senso delle leggi o delle normative, no, anzi, ma per fare in modo che le normative vigenti siano efficaci ed effettive, o laddove non ci sono normative che si attendono, ci siano delle coordinate comuni. Questo è un punto sul quale poi possiamo ragionare un po' insieme, e questo è il nostro modo di intendere la funzione sociale dell'università, quella che in Italia si chiama terza missione. Il centro è a vocazione internazionale e Fernando Iano è uno dei nostri interlocutori da questo punto di vista, insieme ad altri amici, Francia, Portogallo, Colombia, Germania. L'idea è di un centro a vocazione internazionale. Lavoriamo con gruppi di lavoro, quello che adesso andrò a presentarvi è il frutto in particolare del gruppo di lavoro che si occupa di diritto, etica e tecnologie, officina informatica, che è nato da uno scambio proprio con Stefano Pietropoli. I temi di cui si occupa il centro sono indicati qui, sono alcuni, come vedete, dall'e-health alla robotica, ma anche lo smart contract, il diritto d'accesso e la breccia digitale, insomma i grandi temi che spesso nelle nostre settimane sono oggetto di riflessione. E un'idea potrebbe essere quella di presentare durante le nostre settimane anche alcuni esiti specifici di alcune ricerche, di alcune attività comuni, alcune sfide, penso in particolare ad un tema sul quale stiamo molto lavorando, che è appunto il rapporto tra le generazioni e le tecnologie, qui capire meglio che cosa si fa nei diversi paesi, nei diversi comuni, nelle università, può essere interessante. Questo è un elenco, ma solo per darvi un'idea. Vi dicevo, in questa presentazione provo a soffermarmi soprattutto sull'impatto delle tecnologie con riferimento alle persone, ai soggetti, alle diverse condizioni. Perché uno degli elementi, credo, di cui dobbiamo sempre tener conto quando parliamo di tecnologie è uscire da un'idea astratta dell'individuo o del cittadino e pensare all'uso delle tecnologie in contesto. Persona di minore età, persona anziana, docente universitario nella didattica in presenza, docente universitario nella didattica mista, lavoratori alla catena di montaggio, professioni forensi, insomma, ragionare in contesto. E nel ragionare in contesto ci accorgeremo del bisogno e dei nuovi bisogni di formazione, di educazione, che possono servire anche a coloro che hanno grande esperienza. Io lo dico sempre, un bravissimo docente di diritto commerciale ha necessità di aggiornare le sue conoscenze, i suoi bisogni formativi. Questo vale anche per un bravissimo magistrato che deve confrontarsi con le tematiche del revenge porn, o vale per un direttore di azienda, una direttrice di azienda che deve riorganizzare il lavoro. Cioè, il bisogno della formazione continua è, secondo me, un punto
da mettere al centro della nostra visione e dell'impatto delle tecnologie. Per essere così un po' d'aiuto ho sintetizzato alcuni ambiti, quello della giustizia, ovviamente siamo alla facoltà del diritto, ma anche l'ambito sanitario, il sistema economico dove c'è l'impresa, ma ci sono sempre, non esiste impresa senza i lavoratori e lavoratrici. Come fare a come dire, ragionare di questi temi a partire da progetti? Allora, vi ho detto, ve ne presento 4. Uno riguarda in particolare un'esigenza delle famiglie, e so che questo è un tema che voi state affrontando qui a Oviedo nel vostro lavoro con gli adolescenti, io seguo molto da vicino. Qui in Italia, e non so, forse anche in Spagna, si sta molto lavorando su un'idea che è quella dei patti educativi digitali. C'è una rete nazionale che si è costituita e c'è un gruppo di lavoro anche all'interno del nostro centro. Se mi interessa un po' approfondire, ho messo un riferimento ad un articolo che è uscito in un dossier sugli adolescenti nell'epoca della trasformazione digitale. I patti educativi implicano una cooperazione tra famiglie, scuola e istituzioni. Può avere in questo sistema un ruolo anche l'università? Secondo noi sì, e l'università può favorire la costruzione di patti educativi digitali. I patti educativi sono degli accordi che mirano a fare in modo che i ragazzi e le ragazze, gli adolescenti, siano accompagnati nel loro rapporto con le tecnologie in un percorso che non è solo di regole e di divieti e non è solo di uso, come dire, senza regole coordinate di tutti gli spazi digitali. Quindi l'idea è di lavorare per un uso consapevole e che cambia anche all'interno di un percorso che è quello evolutivo. Come si discute di queste cose, quali sono gli ambiti problematici, dal dark web alla pornografia, quali sono gli ambiti importanti, l'accesso alle informazioni, il rischio delle fake news. In una pubblicazione abbiamo provato a fare un po' una sintesi dei temi che possono essere oggetto di lavoro all'interno di questo percorso dei patti educativi digitali. Io sono molto sintetico, poi magari ne ragioniamo insieme. Un altro progetto che si collega a questo ha riguardato, lo stiamo concludendo, una ricerca Swipe Like Love dedicata all'uso soprattutto di TikTok. Abbiamo fatto questa ricerca insieme all'Università di Salerno. È una ricerca che si è basata su questionari, quindi una ricerca sul campo, e qui abbiamo cercato di leggere l'uso di TikTok, in particolare non tanto nella chiave del divertimento, della musica, dell'accesso alle informazioni, ma dei rischi per quanto riguarda l'uso violento del linguaggio e il sessismo e l'uso discriminatorio. Anche qui come utilizzare in maniera consapevole e appropriata questo strumento che sapete sono dati, come dire, che cambiano costantemente. In Italia i profili di TikTok sono circa 24 milioni, nel mondo sono diversi miliardi. Sarebbe interessante anche fare ricerche su questo, no? In termini di impatto, capire quanto questo strumento incide nelle vite non solo degli adolescenti, ma come viene utilizzato. Noi abbiamo fatto una ricerca anche su come le università usano TikTok in Italia. Può essere, come dire, uno stimolo. Noi siamo partiti da qui, dai giovani, perché ci interessava capire alcune cose che solo ascoltando chi utilizza questi strumenti in maniera continuativa è possibile capire dalla nostra ricerca. Poi c'è qui Valeria, la dottoressa Barone, che ha lavorato molto su questo. Emergono delle cose piuttosto interessanti, perché chi utilizza TikTok resta connesso per 10, 12 ore o 6 ore al giorno ha un utilizzo di questo strumento che è un utilizzo complessivo, anche per farsi un'idea delle vicende politiche, sociali, del tema della guerra, è anche uno strumento di informazione. Non mi dilungo,
Ma insieme a Valeria Giordano e al gruppo di amici che hanno lavorato su questo, abbiamo ritenuto utile anche lanciare questa provocazione. TikTok non è un tema da lasciare solo a chi lo utilizza, ma è un tema di cui discutere insieme, anche all'università. Abbiamo assegnato anche alcune tesi su questo. Il terzo ambito riguarda le persone anziane, e qui è un percorso che si collega anche a un progetto che sta portando avanti a Siviglia un amico, un collega che è appunto David Villa. Il progetto è un progetto sull'e-care e su come la cura cambia nell'epoca della rete con riferimento alle persone anziane. Noi ci stiamo interrogando sull'uso delle tecnologie da parte delle persone anziane, perché poi prima della cura c'è il rapporto con il dispositivo. Un dato che forse vi avevo dato l'anno scorso e che stiamo monitorando sulla provincia di Modena, un dato significativo, sugli over 65, non so i vostri dati, sarebbe interessante averli. Over 65 Modena, una provincia che arriva intorno ai 200.000 abitanti, il 51% ha accesso ai dispositivi, il 49% non ha accesso ai dispositivi. E questo cosa significa? Significa che per ragionare di rapporto con il sistema sanitario, con la pubblica amministrazione, forse dobbiamo fare i conti con questo. E anche come dire, facciamo i conti con un diverso impatto, no? Se una persona non ha accesso al sistema medico-sanitario con i dispositivi, che cosa succede? C'è qualcuno che lo aiuta in famiglia? Sì. E se non c'è nessuno, allora stanno nascendo delle esperienze piuttosto interessanti di centri, di associazioni che consentono di colmare questo tipo di gap o di divario, la breccia digitale, come dire, con riferimento alle persone anziane. E in questo progetto che stiamo portando avanti abbiamo costruito un rapporto con un'organizzazione sindacale che a Modena è molto partecipata, ma questo anche su scala nazionale, una grande organizzazione che ci consente di dialogare con persone in carne ed ossa che ci pongono quesiti e domande. Un'altra associazione che si chiama AUSE, significativo perché è un'associazione che si occupa dell'invecchiamento attivo, e con loro stiamo ragionando. Un primo esito è stato pubblicato sulla rivista che Fernando realizza, Ius et Scientia. Se vi interessa andare a vedere alcuni spunti su questi aspetti, lo potete trovare lì. È un primo contributo. Vengo, e poi vado a chiudere, al quarto progetto che riguarda invece il tema della sicurezza digitale. E qui c'è Stefano Pietropavoli che lavora da anni su questi temi. Il tema è quello della cyber security, della sicurezza dei sistemi, di come cambia la cyber security nella nostra vita quotidiana, no? Nel nostro lavoro, in tutti i lavori, perché ormai in tutti i lavori c'è un tema di sicurezza digitale, e ovviamente tutto questo si collega anche a quello che a noi sta succedendo nel mondo. Noi abbiamo provato a interpretare allora il tema della sicurezza a partire, diciamo, dalle precondizioni, non tanto dal sistema di difesa o di sanzione, diciamo, a posteriori, ex post. Il tema della sicurezza l'abbiamo inteso come consapevolezza nell'uso. Ed è per questo che abbiamo molto lavorato sulle giovani generazioni, sulla conoscenza dei meccanismi di funzionamento. E diciamo qui ho messo uno studio di Stefano per noi molto importante, il professor Pietropavoli, perché c'è un grande bisogno di pedagogia digitale. Che cosa significa pedagogia digitale? Lo spiego con un esempio molto semplice. Noi abbiamo bisogno di conoscere i comportamenti, per esempio i comportamenti a rischio. E uno, diciamo, degli esiti del nostro lavoro è stata proprio una mappa dei comportamenti a rischio, una mappa aperta che dovremmo aggiornare, che è partita da ciò che sta in un quadro del Ministero dell'Interno, che però presentava soltanto alcuni aspetti problematici.
e abbiamo aggiornato, e questa mappa la trovate facilmente online, adesso non c'è tempo ovviamente per esaminarla insieme, però vi dà un esempio di quello che è stato proprio un lavoro sul campo per conoscere tutta una serie di comportamenti a rischio in maniera piuttosto semplice, senza andare a leggere un manuale o senza, come dire, dover impiegare troppo tempo e con un click poter avere idea del problema, del tema. La vedete, io adesso la sto scorrendo molto rapidamente. Di problema. Esatto, esatto. Infatti questo secondo me si lega a quel bisogno che Fernando richiamava di un glossario, e c'è un glossario generale, poi ci sono dei glossari più specifici. In questo caso è un glossario sulla sicurezza a partire dai comportamenti a rischio, che cambiano continuamente. Chiaro, noi parliamo spesso di fake news, ma ci sono altre questioni, il doxing, ovviamente data breach, che è uno dei grandi problemi, ma ci sono anche cose più specifiche che abbiamo cercato non solo di mappare, è il grooming, l'adescamento di minori. E che cosa abbiamo fatto? Qui, soprattutto grazie al lavoro della dottoressa Barone, del dottor Balbinot e di un gruppo di ricercatori che hanno lavorato su questo progetto, beh, non c'è solo la parola, c'è la definizione breve, per ora in italiano, ma sarebbe bello tradurla in altre lingue. Magari cominciamo dallo spagnolo e poi facciamo l'inglese e poi facciamo altro. E non solo la definizione, tipicamente il modo di lavorare degli accademici di un tempo, ma le conseguenze, che cosa significa ricadere in uno di questi comportamenti, quali sono i rischi e come proteggersi dai rischi. A questo punto non solo il singolo, ma anche il genitore, l'insegnante, a seconda dei contesti, conoscere i comportamenti a rischio. E non proseguo, però mi sembra uno strumento piuttosto utile nella chiave di fornire anche strumenti operativi. Ne faccio solo uno, sono dei più noti adesso, il phishing, le forme, le conseguenze. Ecco, questi sono temi che ormai, come dire, ci riguardano come cittadini e cittadini. Scusatemi se così sono un po' schematico, ma vorrei andare a concludere. Su Safely abbiamo realizzato questa parte operativa, ma anche alcune pubblicazioni che adesso non sto diciamo, ad elencare, ma una è questa su Giovani in Rete, che potrete consultare. C'è un testo, ma in questo testo ci sono anche dei podcast, perché l'idea di fornire strumenti che possano essere utilizzati anche, come dire, in maniere diverse, a seconda di esigenze diverse. E credo che questo sia un altro punto. Le altre pubblicazioni del progetto Safely le trovate nella slide. Abbiamo lavorato anche sui minori stranieri e abbiamo realizzato un volume sui mondi professionali, l'impatto delle tecnologie nelle professioni forensi, nelle professioni sanitarie, nelle professioni educative, nel sistema dell'impresa, a partire da casi, a partire da questioni. Questo è un po' un metodo che, se volete, può essere ovviamente discusso, ma forse anche aggiornato. Vado a chiudere sul tema delle cliniche legali, perché forse per affrontare, almeno questa è stata un po' la nostra esperienza, queste sfide e realizzare anche questi strumenti, non bastano più dei ricercatori o degli studiosi, delle studiose singoli o in gruppo o giovani ricercatori. Occorre avere dei luoghi, delle forme di lavoro consolidate, che magari consentono di avere in uno stesso spazio
docenti, ricercatori, ma anche giovani della scuola o persone anziane o professionisti. Pensate, sul tema della robotica sanitaria, ascoltare chi lavora in una struttura sanitaria e porta delle esperienze. Allora, noi pensiamo che le cliniche legali siano un potenziale laboratorio che possa aiutare a portare avanti un lavoro di questo tipo. Dobbiamo aggiornare i ferri del mestiere, i nostri strumenti di lavoro, e questo lo possiamo fare anche pensando a come insegniamo diritto, informatica giuridica e le diverse discipline a partire da giurisprudenza. E forse le prossime settimane dell'intelligenza artificiale potrebbero essere un modo anche per proseguire un dialogo su questo tema. Stiamo lavorando a un progetto di una possibile rete di cliniche legali digitali, ma prima bisogna farle. E la rete potrebbe essere una rete prima piccola, poi allargarsi e magari a partire dall'Italia estendersi. Finisco qua perché ovviamente l'obiettivo credo possa essere, ho messo un punto interrogativo, ma mi pare sia già un po' nelle cose, ma direi di aggiornarlo, perché con Stefano Petropaoli qui lo abbiamo detto, penso che non dobbiamo ragionare per geometrie statiche, no? Una triangolazione, no? Nell'epoca della rete dobbiamo tenere aperto sempre il nostro modo di ragionare. Credo che questa cooperazione Vedios-Villa-Modena a partire dalle settimane sia già, come dire, molto più aperta, e credo ci rivedremo in varie occasioni, ma sicuramente con alcuni di voi tutto si può seguire anche a distanza. Alla prossima settimana dell'intelligenza artificiale, quella che per noi è Smart Life Festival a Modena, e grazie per questa occasione, grazie per il lavoro che stiamo facendo insieme. Tomás, lo más reseñable de todo esto es que durante la presentación yo iba viendo las referencias y yo llevo más de 30 años aquí. Yo en mi vida académica no he publicado lo que el profesor Casadei ha publicado en 2025. Sí que es una cadena de montaje. No. Tu sei troppo generoso. Bueno, os agradezco especialmente. Esto era, no lo había imaginado así, porque ha sido mejor. Hace unos años un ex rector de la Universidad de Oviedo tenía como lema en su campaña electoral: hacemos universidad. Pues vosotros en Sevilla, en Modena, lo que habéis hecho aquí ha sido demostrar cómo se hace universidad. Yo, a veces se me ponen un poco los dientes largos cuando escucho hablar compañeros de otras realidades, que lo que hacen, lo que pueden, en fin, los equipos humanos, institucionales que veo que sienten como apoyo. La verdad es que es magnífico, y nosotros desde luego que recogemos en todas las maneras las que habéis solicitado, ¿no? Esta sinergia, recogemos los guantes, sobre todo los jóvenes, recogen todos los guantes. Yo creo que dado el carácter de la sesión, no sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad, porque claro, ha habido muchas cosas. Algo concreto, disponemos de unos pocos minutos para hacerlo, pero si lo que queréis es saber más de todo esto, o como decía antes Fernando, preguntar por los vericuetos, también podemos hacerlo en el café. Entonces, es lo que yo sugiero como chairman de la sesión. Si hay alguna cuestión concreta. No es una cuestión concreta. No, yo es que no me resisto a decir que estoy abrumado. Quiero decir, estoy abrumado y al mismo tiempo entusiasmado por lo que habéis contado, ¿no? Tomás me lo decía al principio,
el artículo 1 de la Constitución italiana dice que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Bueno, Tomás, yo creo que es un paradigma. Hacía falta al menos uno que cumpliera ese artículo. En el trabajo y en el entusiasmo, digamos, eso sería un ornamento de la Constitución italiana, ¿no? No, yo simplemente eso quería, bueno, agradeceros porque además esto supone, digamos, como no sé, yo me siento entusiasmado por lo que habéis contado, ¿no? Y desde luego un poco abrumado porque me parece muy complicado hacer todo lo que hacéis, pero creo que eso que Tomás decía, que es la tercera función, yo creo, o sea, la enseñanza, la investigación y la transferencia, habéis demostrado que no son compartimentos estancos, tanto en Sevilla como en Módena, hacéis investigación, hacéis docencia y hacéis transferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que has contado, Fernando, todo lo del máster, ese empeño por convertir la inteligencia artificial en una parte más de las enseñanzas jurídicas, me parece que es fundamental. Creo que vosotros lo conseguiréis, seguramente. Yo soy más escéptico en que nosotros podamos hacerlo. Y al margen de que se puedan desarrollar algunas de esas ideas, es importante que existan estos sitios de referencia, porque si nosotros no conseguimos aquí un máster de inteligencia artificial, siempre podremos enviar a nuestros estudiantes a Sevilla o a Bernardo. Os agradezco. Y con suerte a algún profesor de vez en cuando. Está hecho. De hecho, este año lo vamos a hacer ya. Pues a tener profesores invitados. O sea que nada, muchas gracias. Gracias, Miguel. Y nos vamos a tomar un café y así, quiero decir, así cada uno puede hablar más tranquilamente, de forma más relajada con nuestros maravillosos ponentes. No, como sabéis, a las 12, alrededor de las 12, tenemos conferencia de clausura. Es que para hablar ¿qué para? Antes de bajar de ese que ahí grabamos.